Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y hoy, con todo el amor, los invito para que meditemos hoy viernes en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Es tradición en la Iglesia que los viernes meditemos un poco en la pasión del Señor, que hagamos algún tipo de mortificación y de penitencia voluntaria para unirnos de algún modo a la pasión de Cristo. Sobre todo, pienso que la mejor manera de hacer penitencia es la de esforzarnos por morir un poco a nosotros mismos, sino del todo, como debe de ser, como lo pide nuestro Maestro, nuestro Señor. Cuando Él decía, el que quiera seguirme, niéguese totalmente, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. O por otra parte, cuando Él dice que el que pierda su vida por Él, la encontrará. El Señor nos exige, nos pone como condición para poder seguirlo, para transitar por el sendero de la verdad, el negarnos a nosotros mismos, renunciar a nuestro yo egoísta, vaciarnos de todo lo que hay en mí para dejar campo abierto y entonces, presentando nuestra nada a Él, Él venga a llenar con su todo, porque Él es el todo, el vacío de esa nada, y convierta esa nada en todo en Él. El Señor Dios es un Dios celoso. Así lo dice la Escritura. Desde el Antiguo Testamento ya se define como un Dios celoso. Él no se comparte. O lo toman todo o no. Él no se divide. Si el Señor ve en la criatura que todavía hay algo de Él, de la criatura, de la persona que todavía no ha renunciado del todo a sí misma, el Señor simplemente espera, simplemente respeta y espera, pero no la hace participar de su plenitud, porque el Señor, si algo tiene, es que Él no puede desdecirse. Y la criatura fue creada a imagen de semejanza suya. Por lo tanto, la criatura es libre, libre para decidir, libre para escoger. Y si la criatura todavía no se ha desasido de todas las cosas, todavía considera estar ligada, pegada a cosas y personas y aún a sí misma, Dios ve que esa criatura no está vacía del todo y Dios respeta su libertad. Por lo tanto, Dios no la obliga, simplemente espera. El seguimiento de Cristo
es radical. El seguimiento de Cristo implica el abrazo de la cruz. La muerte de la persona en lo que respecta a sí misma, a sus quereres, a sus deseos, a su forma de pensar, a su forma de concebir las cosas, a todos los criterios que ella posea de la vida misma. Recordemos de nuevo cuando Jesús le reclama a Pedro, porque piensa como los hombres y no piensa como Dios. Y se lo reclama de una forma tan dura como para poner cimiento a esta verdad que es obligatoria para todos los que seguimos o decimos seguir a Jesucristo, que el Señor le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. No porque Pedro sea Satanás, lógico, sino porque Pedro piensa como los hombres, no piensa como Dios. Vean hasta dónde llega la renuncia que el Señor nos pide, totalmente despojados de todo, hasta de nuestra propia forma de pensar. ¿Alguna vez ustedes se han puesto a meditar qué significa el hecho de que a Cristo le pusieran una corona de espinas en su cabeza? Usted me dirá, di padre, porque como él era rey, entonces lo coronaron como en burla, en una forma sarcástica, lo coronaron y le decían burlándose, salve rey de los judíos, y se carcajeaban. Era una burla, por eso lo coronaron. Y yo le digo, pues sí, tiene razón, eso es lo que dice la Escritura, el Evangelio. Pero sabemos que también hay algo más profundo. Y yo medito lo siguiente. A Cristo, o mejor dicho, Cristo se dejó coronar la cabeza con espinas, se dejó abrir las sienes con unas espinas que traspasaron su piel, que hicieron brotar abundante sangre de su cabeza para demostrarnos a nosotros que siendo Él verdadero Dios, la sabiduría misma, óiganme bien, siendo Él la sabiduría misma y Él por amor a nosotros, quiso enseñarnos hasta dónde debíamos despojarnos de todo. Él se despojó siendo la sabiduría, se despojó de eso que él era, diciendo, entrego mi cabeza, entrego mi razón, entrego mi sabiduría a la majadería de los hombres. Él totalmente estuvo dispuesto a despojarse de todo por rescatarnos a nosotros. Y nosotros seguimos tan empersinados en querer mantener siempre la forma de pensar como yo digo, porque así es.
porque así me enseñaron, porque así lo considero y punto. A veces hasta poniendo en duda la misma palabra de Dios, porque no soy capaz de renunciar a mis caprichos, a mis ideas, a mis pensamientos mezquinos, hasta tontos. Hasta yo mismo sé que lo que pienso es un pensamiento tonto, pero me aferro a él por por un absurdo egoísmo, vanidad, no sé, pero así somos. Y Cristo se dejó colocar una corona de espinas sobre su cabeza, siendo la sabiduría misma, Dios mismo. ¿Hasta dónde estamos nosotros dispuestos a renunciar a nuestro yo, a nuestros afectos, a nuestros quereres? A mí me hace gracia también esto, cuando mucha gente porque se apega a sus seres queridos, y yo lo veo hasta en las vocaciones, cuántos muchachos o muchachas, digo, no sé, les cuesta despojarse de su mamá, de su papá, de sus hermanos, y por eso no siguen el camino de la vocación, porque no están dispuestos a dejar a su familia, los apegos humanos. Y no nos damos cuenta que no es Dios el que nos quita a los seres queridos, sino que es la vida misma. Es la vida con su curso natural la que nos va separando. El niño ya no puede estar en su casa, tiene que irse para la escuela. Hace unos días, ¿se acuerdan? Meditábamos eso. Yo hice todo el proceso desde el vientre hasta la muerte. Y después, el joven, por más apegado que esté a la mamá, que esté al papá, entonces se enamora y sabe que ya no puede quedarse para siempre en la casa de sus padres. Eso no es lo natural, aunque duela a cualquiera de las partes. El pajarito tiene que volar del nido y el hijo tiene que ir a hacer otra familia, tiene que ir a forjar su propia vida. Es la ley natural. Y así, no es Dios el que nos quita. La misma vida nos habla del desprendimiento que tenemos que constantemente estar teniendo con nuestros seres queridos. Y por eso el daño que producen los apegos. Cuando nos apegamos a alguien, ¿cuánto sufrimos por eso? ¿Cuánto sufrimos? Jesucristo nos enseña en su dolorosa pasión, nos enseña que más bien aprendiendo a amar a los seres queridos con un corazón libre, con soltura, sin egoísmo, los amaremos inmensamente más que lo que creemos amarlos con nuestros apegos egoístas y enfermizos. El que ama en Dios, ama en libertad y ama con el amor de Dios.
Por lo tanto, lo ama infinitamente. También muchas veces he tratado de enseñarles, es decirle a Jesucristo, Jesucristo, enséñame a amar. Jesucristo, dame tu amor para amar a los demás y en primerísimo lugar a mis seres amados. Desde ti, mejor aún, en ti y mejor todavía, Jesús ama en mi persona, ámalos tú, porque yo nunca podría amarlos como tú los amas. Ven, así amó Jesús a su Santísima Madre, a la Santísima Virgen María, aquel Viernes Santo, despojándose de ella cuando era lo único que le quedaba. Y se despojó de ella. Hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu hijo. Y desde aquel momento Juan se la llevó para su casa. ¿Era porque Jesús ya no amaba a su madre? Hay quien ha dicho eso, que Jesús lo que hizo fue simplemente expresar que él no amaba a su madre. ¿Cuántas cosas se dicen? Ustedes pueden ser capaces de creer en un Dios que no amó a quien lo trajo al mundo, a quien lo parió. Un Dios puede ser ejemplo para nosotros cuando nos enseña en la Biblia que Él no amó a su madre. ¿Pueden ustedes creer eso? ¿Pueden ustedes aceptar eso? Por favor. ¿Cuánto nos enseñó Cristo allí? Diciéndole a ella primero, madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Mujer, me desprendo de ti, me despojo de ti, para que tú seas toda de ellos, para que tú los ames a ellos como madre, como me amó a mí, para mostrarles a ellos el camino del Padre, estar totalmente vacíos, totalmente vacíos, para que el Padre llegue a ser todo, en todos. Madre, me despojo de ti. Me despojo de ti para amarte ahora desde el trono de mi Padre, para amarte con libertad absoluta, en mi victoria, en mi gloria, la gloria que un día dejé a un lado, despojándome de ella para hacerme uno como todos, menos en el pecado. El Señor se despojó de su madre, pero eso no significó que la dejó de amar. La amó infinitamente más, ya no solo como hombre, ahora como Dios, verdadero hombre, verdadero Dios victorioso de la muerte y del pecado. Dice
El apóstol San Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 19 al 21, agrada a Dios que, por consideración a Él, soporte uno las ofensas, padeciendo injustamente. Pues qué gloria tendréis si delinquiendo y siendo golpeados aguantáis. Pero si haciendo el bien aguantáis padeciendo, esto es lo grato a Dios. Pues para esto fuiste llamados, ya que también Cristo padeció por vosotros y os dio ejemplo para que sigáis sus pasos. Ven, hermanos, para que sigamos sus pasos por el camino de la cruz, padeciendo como Él padeció, para que sigamos sus pasos, abrazando la cruz que comienza con la renuncia de mi propio yo, de mi propio yo. ¿Habrá alguno de ustedes que me escucha que deliberadamente quiera decir que sigue aferrado a sus formas de pensar, a sus criterios, a sus apegos, a las tonterías de este mundo? Esto yo lo entendería. No estoy diciendo que lo aplaudo ni que lo veo como que debe de ser así, no. Lo entiendo simplemente. Que sea mayor la tentación en personas jóvenes, de la juventud. La juventud implica, con todo respeto lo digo, pues que no se tenga la madurez, la experiencia que quizás ya un viejo va poseyendo para entender mejor las cosas. Y digo que esto lo digo con respeto, porque hay muchos jóvenes que son muy maduros, muy, muy ciertos en sus decisiones, en sus formas de pensar, y grandes santos que han habido hasta siendo niños. Pero lo normal es que, pues entre más viejos tenemos más posibilidad de ver las cosas con mayor claridad. Y entonces yo me pregunto, entendiendo que a alguien más joven que le cueste más desprenderse de algo material, desprenderse del dinero, desprenderse de su forma de pensar, de su forma de hacer las cosas, yo me pongo a pensar, ¿podrá haber alguien viejo que quiera seguir en lo mismo? Y esto que pregunto, yo mismo me lo respondo. Entendiendo bien las cosas y comprendiendo con todo mi corazón. Pero sí, es triste ver cómo hay personas mayores que les cuesta aceptar la vejez,
que les cuesta aceptar que ya no pueden caminar por donde antes caminaban, que ya no pueden trabajar como antes trabajaban, que ya no pueden hacer deporte, que ya no pueden esto, que ya no pueden comer lo otro. Y se deprimen amargamente. Yo los invito para que, poniendo los ojos en la cruz de Cristo, meditando en su pasión dolorosa, hoy, hoy estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos en todo, aceptando primero esas cosas que son naturales, que ya yo no puedo tal cosa, bendito sea Dios. ¿Cuántos años me diste, Señor, poder caminar? Ahora estoy aquí en una silla de ruedas. Bendito seas, mi Señor. ¿Cuántos años me diste los ojos para ver las cosas, para ver? Ahora ya necesito anteojos. Ahora ya no puedo ver como antes. Bendito sea, Señor. Y así, todo lo que nos falte, todo lo que ya no nos sirve como antes, lo que ya no podemos disfrutar, aceptarlo con paz, yo diría con entusiasmo, porque yo pienso que es el mismo Espíritu Santo el que con todo su amor provoca todos esos estados, llamémoslo de vejez, de enfermedad, de limitación, de lo que sea, para obligarnos a que se produzca en nosotros esa renuncia, esa negación que desde siempre el Señor nos ha dicho que tiene que haber para poder caminar hacia Él, para poder vivir en su divina voluntad. Debemos entonces terminar esta meditación diciéndole al Señor gracias. Gracias por todo lo que me ha quitado. Hasta personas. Quizás el Señor se las ha llevado ya al cielo. Cuánto dolor, cuánto vacío, cuánta soledad. Pero si así lo permitiste, Señor, quizás yo vivía apegado, apegada a ellos. Y yo necesitaba estar solo, estar sola, para poner los ojos en ti, para estar vacía de todo, vacío de todo. Y entonces encontrar que solo tú eres lo único necesario en mi vida. Y solo tú puedes llenar esos vacíos. Bendito sea, Señor. Terminemos esta meditación comprendiendo un poco mejor la vida, lo que nos ha sucedido y lo que no. Aquellos castigos, aquellos vacíos que tuvimos en nuestra niñez, en nuestra juventud, que a través de la vida nos han hecho tanto daño, recuerdos negativos, frustración, vacío existencial. Y ahora digámosle al Señor, gracias, gracias porque si no hubieras permitido eso, a cuántas personas y a cuántas cosas me hubiera pegado terriblemente. Ya desde mi niñez me venías enseñando que solo tú debes bastarme, que solo tú eres necesario. Gracias, Señor, bendito seas. Ahora estoy vacío de todo. Ahora, viendo lo que las cosas de este mundo valen, lo que la misma vida vale en Dios,
Ahora estoy dispuesto a perderlo todo para ganarlo todo en su divina voluntad. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre vosotros permanezca siempre. Amén. Muchísimas gracias por su paciencia. Los amo con toda mi alma. Los abrazo desde aquí, desde esta capillita donde estoy, aquí con Jesús y con María. Los abrazo con todo mi corazón. Los amo con toda mi alma.